Hola amigos, gracias por escuchar, aquí Japer con otro capítulo. Recuerden reventar el botón de like. Sin nada más que decir, espero que lo disfruten. Guerra. Aquellos tontos mortales de allá abajo habían decidido una vez más que el mejor método para resolver sus problemas era masacrar a su propia especie. Solo que esta vez, los humanos no fueron los únicos tontos que participaron en esta guerra. Demonios. Ángeles caídos. Ángeles. Yokai y las demás criaturas sobrenaturales que habitaban el reino. Este conflicto fue el equivalente en este mundo a una de las grandes guerras shinobi. Y fue igualmente devastador. Pérdidas por todos lados que fueron demasiadas. El mundo ya había tenido suficiente sangre derramada en sus venas. Él vio ira. Él vio tristeza. Vio que el ciclo de odio que una vez había consumido a las naciones elementales ahora comenzaba a hundir sus garras en esta. Y ahora vio que la muerte se acercaba. Una bestia no muy diferente al Judí, creado por la voluntad de la tierra, en un esfuerzo por evitar más derramamiento de sangre. Pero solo funcionaría por un tiempo. No había nadie como Naruto por allí. Nadie que defendiera la paz si sobrevivían al juicio. Nadie a quien perdonar. Nadie que fuera un ejemplo y renunciara a su odio. Will no había planeado esto. Nada de lo que sabía sobre Senjutsu sugería que el mundo pudiera reaccionar de esa manera. Se mortificó aún más al descubrir el método con el que el mundo decidió purificarse. No podía permitir que esto sucediera. Entonces Will dio un ultimátum. Deja que el mundo haga lo que quiera. O sacrifica toda la energía que había acumulado a lo largo de los años y sella a la bestia. Lo que a su vez significaría que Naruto no despertaría hasta dentro de muchos años. Kurama solo le preguntó una cosa: ¿qué es lo que quieres hacer? Él no era un tonto. Si Will hiciera eso, se quedaría sin chakra. Él se desvanecería. Esta elección fue suya. Y pronto, la elección fue hecha. ¿De verdad quieres verlo despertar? Más que nada. Entonces vamos a tener que hacer algo realmente peligroso. Y así se desarrolló un plan. 9 puntos de anclaje en lugares apartados alrededor del mundo. 9 tumbas dedicadas a la recolección de energía. 9 templos, destinados a ser destruidos cuando llegara el momento de despertar. Pero uno de ellos necesitaba estar cerca de Naruto. Esta era la posición más peligrosa. Si Kurama aceptaba protegerlo y convertirse en el filtro que necesitaba, entonces existía la posibilidad de que él también se desvaneciera. Una posibilidad de que se fuera, así como así. Aún así, aceptó sin dudarlo. Y así, vio como lo que quedaba de él y sus hermanos eran sellados en esos templos por todo el mundo. Pronto, él era el único que quedaba, mirando la figura de Will que se desvanecía lentamente. Kurama se posicionó detrás del trono. Lo envolvió con una cola y extendió la otra en varios ángulos. Pronto, tanto él como el trono desaparecieron. Ahora Will estaba solo. La culminación del deseo de Kaguya de corregir sus errores pasados. El ser que al combinarse con Naruto Uzumaki, conformó el ser conocido como Dios. Y así, mientras extendía sus manos, se concentró en las enormes cantidades de energía natural que emanaban del monstruo de la tierra. Y sonrió. Él no quería desaparecer. Él no tenía alma. Una vez que se fue, eso fue todo. Él no quería simplemente desaparecer. Miró hacia atrás, al espacio vacío que tenía delante. Al espacio se le dio un nombre. Donde descubrió algo más que un simple sentido del deber. Donde había descubierto amigos. Queridos amigos. Jeje, una sonrisa tan real como las que alguna vez aparecieron se extendió por sus rasgos. Supongo que Naruto me influyó mucho más de lo que esperaba. Y luego no supo más. En un instante, los últimos vestigios del legado de Kaguya. No, los últimos vestigios de voluntad, desaparecieron. Funcionó. Esas palabras fueron los pensamientos reunidos de todos los Biju, una vez que despertaron. Y luego se dirigieron hacia donde estaba sellado Kurama. Uno a uno, llegaron. Uno a uno, vieron a Kurama elevarse en el aire, rugiendo por su liberación. Uno por uno, lo vieron. Kurama lo vio. Y estaba muy contento. Los ojos de Naruto se abrieron, agrandándose una vez que reconoció lo que estaba mirando. Oye, enano, ¿estás disfrutando de tus pequeños sueños? Kurama prácticamente podía sentir la sonrisa perpleja, pero molesta, en el rostro de su compañero. Entonces, ¿hablas ahora, Furball? Y hablando de eso, ¿dónde están los demás?
Los otros Biju expresaron sus saludos, Naruto miró hacia arriba y Kurama lo vio por primera vez en milenios. Entonces, son todas pandillas las que están aquí, Kurama. Pero no puedo verlos como lo hago habitualmente. Niño, no puedo expresarte lo genial que es verte, incluso si tengo que lidiar con escuchar cada pensamiento lastimoso en tu cabeza. Maldita sea, se perdió esto, por extraño que sonara. Mira hacia arriba y abre los ojos. Y así lo hizo su compañero. Y Kurama estaba contento. Padre. Oh, el espectáculo estaba a punto de comenzar. Interludio de cola. Final. Parpadeando una vez, Kurama detuvo su viaje al pasado. Al ver todos los líos en los que se había metido Naruto durante los últimos minutos a solas con Gabriel, Kurama realmente cuestionó la suerte de los niños a veces. Un cabezazo inmediatamente después de despertarse definitivamente no estaba en el nivel de la suerte. Pero por eso Gabriel, aunque no lo admitiera, también era su favorito. A veces ella hacía cosas tontas, cosas que a él le divertían. Un gruñido a su lado le hizo ver que Gyuki estaba de pie, bueno, tanto como una criatura octopus podía estar a su lado. La mirada le habló de un ajuste de cuentas, de cuando explicarían lo que le había sucedido al niño y al mundo que lo rodeaba. Kurama estuvo de acuerdo, pero los ojos carmesí se dirigieron hacia donde Naruto estaba acariciando el cabello de Gabriel. Déjale tener esto, aunque sea por unos momentos más. Naruto no había podido pasar tiempo con su familia en casa, gracias a su forma de pensar en ese entonces. Lo mínimo que podía hacer era dejarle tener esto. Kurama. Dicha bestia giró la cabeza hacia su hermano. Has cambiado. Bueno entonces. Tuve que pasar 17 años dentro del Runt antes de todo esto. Te reto a que intentes no ablandarte ni un poco. Todavía pensaba que la mayoría de los humanos, si no todos, eran tontos. Idiotas, esclavistas. Pero, gracias al chico que nunca se dio por vencido, estaba dispuesto al menos a darles algún beneficio si Naruto estaba cerca. Miró hacia abajo una vez más, viendo que a pesar de todo lo que había sucedido, Naruto todavía estaba sonriendo y todavía feliz. Kurama no hizo nada de esto por orgullo. No lo hizo por nadie. No hizo nada de esto por algún tipo de autodesprecio por haberle quitado a Naruto la oportunidad de tener una familia. Lo hizo porque quería. Él hizo esto por su amigo, su compañero. Él soltó una breve carcajada. A ponerse sentimental por una celda de prisión de un tonto. El gran y poderoso Kyuubi, Kurama, humillado y domesticado por la amistad y la camaradería. Sus colmillos brillaron a la luz de la luna mientras sus labios se curvaban hacia arriba. ¡Qué divertido! Él todavía le acariciaba la cabeza, ¿no? Naruto sabía que esto eventualmente tendría que terminar. Tenía que parar, ¿no? Los ojos de Gabriel se encontraron con los suyos expectantes, con una sonrisa brillante en sus delicados rasgos. ¿Podría hablar con mí? ¿Qué le diría a alguien si quisiera hablar con 9 animales gigantes de la destrucción? Mis amigos. Gabriel apartó los brazos de su espalda y golpeó con el puño la palma abierta. Te refieres a las bestias sagradas, ¿verdad, padre? Recibió un asentimiento, así como una mirada interrogativa. Ahí fue otra vez con todo el asunto del padre. ¿Y qué diablos quiere decir con bestias sagradas? Gabriel al verlo asentir se levantó y esperó emocionado a su lado. Ella realmente quería acariciar las orejas del zorro. Eran como los de un conejo. Fue tan adorable. Ella vio a su padre levantarse. Ella lo observó vacilar levemente en su paso, antes de corregirse y avanzar hacia el gigante de 9 colas. Entonces, Naruto extendió el puño, esperando que el zorro lo golpeara. ¿Cómo has estado, maldito bastardo peludo? Solo vio que la sonrisa de Kurama se ampliaba. Entonces supo por qué. ¡Padre! Gabriel lo miraba boquiabierta por la sorpresa. Todo su mundo parecía haberse desmoronado cuando levantó un dedo temblorosamente hacia él. Él solo pudo responder así. Sus ojos se endurecieron y brillaron. Parecía tan intimidante como un cachorro. Lo juraste. Juraste. Recuerden, niños, decir palabrotas es un pecado. Michael se rió. Fue un sonido que hizo que todas las demás voces se detuvieran. Fue ruidoso. Fue muy alegre. Sonaba tan jodidamente feliz. Y eso es porque lo era. Él nunca pensó que así sería su padre.
Nunca imaginó verlo siendo amonestado por su hermana. Nunca imaginó que lo volvería a ver. Y sin embargo, allí estaba, jugando con Gabriel y respondiendo a sus travesuras infantiles con las suyas. Esto estuvo bien. Así que, mientras todos miraban al arcángel, habitualmente bien educado, riéndose como un loco, continuó. Y cuando se detuvo, dijo dos cosas. Bienvenido de nuevo, Jesucristo. Me encanta completar un capítulo. Es triste que no suceda muy a menudo, ¿verdad? Aún así, lamento que haya tardado más de un año en terminar este capítulo, aunque todavía esté un poco áspero. No había una manera perfecta de terminar este capítulo, ninguna que yo pudiera imaginar. Así que aquí estoy. Aquí con otro capítulo de Naruto. Dios de las patas en la cabeza. Lo siento si el capítulo no parece tan bueno como antes con todo lo que estoy haciendo, tratando de ver si podía modificar técnicas y jutsu de Naruto ya existentes y ver si podía crear un mundo. Si no te diste cuenta por el tono de este capítulo, solo te diré que me gusta mucho Kurama como personaje. Realmente es un personaje interesante. Aparte de Naruto, después de que finalmente lo acepta, no creo que haya nadie más que el sabio de los 6 caminos por quien Kurama realmente se preocupe. Es interesante, porque aplastaría la mayoría de las cosas bajo su talón. Es interesante de la misma manera que es interesante, porque ambos tienen tendencias muy destructivas y una moral limitada, pero ambos tienen ciertas cosas o personas con las que eventualmente actúan de manera amable y confiada, especialmente en el caso de Kurama. Probó a Naruto durante tanto tiempo, pero finalmente llegó a verlo como un amigo y compañero. Maldita sea, ese es un párrafo sobre lo que me gusta de él. De todos modos, este capítulo es bastante confuso, así que si se te escaparon algunas cosas, aquí está el trato. Will, como algunos de ustedes adivinaron antes de que fuera un personaje real, era esencialmente un pseudo Zetsu negro creado con buenas intenciones. Comenzó siendo muy simple al principio, operando en niveles muy básicos, antes de desarrollar rasgos de ambos aspectos de sus creadores. Era frío y astuto cuando se le ocurrían la mayoría de los planes, porque una vez más, solo pensaba en su deber y había heredado la mayor parte de su pensamiento de Kaguya. Después de comenzar a interactuar cada vez más con los Biju, lentamente comenzó a mostrar el lado Naruto de su existencia. Lo que quería hacer era crear un personaje que mostrara que Naruto no solo puede cambiar a las personas, sino que las personas que había cambiado también podían impartir algo de sabiduría. Y así, se desarrolló Will, el plan de Will para el renacimiento de Naruto. Básicamente, modificó el Akefuin para absorber el poder de las oraciones enviadas a Naruto a través de Ninsu reutilizado y convirtiendo dichas oraciones en energía. Sacred Gears. Los humanos eran débiles y Will necesitaba darles una razón para creer en Naruto, oh Dios. Así que indagó más en los recuerdos de Naruto y vio sus encuentros con algunas de las armas únicas que tenían los 7 espadachines de la niebla, y luego aplicó un método de sellado de los Biju para imbuir objetos con el poder de otros seres, así como Gears que eran herramientas puramente irreflexivas. Ahora, armados con las bendiciones de su dios, los humanos lo adoraban mientras se abrían un lugar en un mundo lleno de seres mucho más fuertes que ellos. La desaparición de Dios. El monstruo de la tierra, Otriexa, fue detenido por Will, quien sacrificó todo el poder que había almacenado para despertar a Naruto, que también incluía el suyo propio. Como estaba mezclado con la red de chakra de Naruto, no tiene su propio cuerpo físico. Sin Will, Naruto ya no tenía una forma decisiva de realizar milagros y con eso, Dios como el mundo lo conocía dejó de existir. En pocas palabras, Will no puede generar su propio chakra y no puede reformarse como lo hacen los Biju. Adiós Will, hermoso bastardo. Las bestias sagradas. Un plan de última hora elaborado con la esperanza de algún día despertar a Naruto. Era más lento que el plan de Will del sistema de Dios, pero también corría el riesgo de que Kurama fuera borrado también, debido a que reemplazaba a Will como una salida mucho menos efectiva para recolectar energía. Una vez que los otros Biju se liberaran, debían ir a donde Kurama envió una gran ráfaga de chakra y converger en su ubicación. Una vez allí, le darían toda la energía que habían almacenado durante el tiempo que pasaron sellados y luego él se la transferiría a Naruto. Ya sabes el resto. El problema del chakra tóxico que liberó Kurama.
Sí, eso se resolverá en el próximo capítulo, no te preocupes. La única razón por la que no está en este capítulo es porque se hizo demasiado largo. Cualquier otra pregunta puede dirigirse al buzón de mensajes privados. Este capítulo fue mi intento de no solo ver los primeros momentos del despertar de Naruto, sino también brindar un razonamiento más lógico de por qué el sistema de Dios fue creado por Naruto y Will con las técnicas del mundo shinobi. Probablemente no tenga mucho sentido, pero bueno, lo intenté. En ese sentido, solo quería agradecerles por seguir leyendo este capítulo. Sé que la gente probablemente quería ver a Naruto finalmente tomar su lugar en el cielo e interactuar con Michael y Gabriel. Sé que la idea de Will probablemente hará que algunos lectores se desconecten, incluso si fue una creación temporal en primer lugar. Este capítulo fue aburrido. Pero bueno, al menos no me llevará otro año escribir el siguiente capítulo. Bien. Momento de suspenso. Además, los siguientes fragmentos serán algo que haré al final de cada capítulo, describiendo las muchas cosas que hicieron los Biju durante su permanencia en la zona fantasma. Omarque. Interludio con cola. Shukaku, señor de los castillos de arena. 5 días. Solo le tomó 5 días a Shukaku encontrar una manera de hacer que estar atrapado en ese lugar extraño fuera aún más infernal de lo que ya era. Sorprendentemente, había estado tranquilo durante la última hora. No había oído ningún delirio de destrucción ni quejas sobre cómo el Tanuki iba a morir de aburrimiento si no conseguía romper algo. Si las cosas hubieran seguido así, el aburrimiento no habría sido el que lo mataría. No, Kurama iba a obtener ese honor. Pero luego un respiro. Por alguna razón, Shukaku había estado ocupado durante 1 hora cada día. Después, regresaba para hablar con los demás y quejarse de lo difícil que era concentrarse o alguna otra diatriba que a Kurama no le importaba en absoluto. Pero permaneció en silencio durante 1 hora. Y Kurama agradeció a todas las deidades existentes que habían hecho que esto sucediera. En algún lugar, 2 seres estornudaron. Uno de ellos ni siquiera se dio cuenta de que podía estornudar. Kurama se estremeció, sin saber a qué se enfrentaría en el futuro. Aún así, le gustaba el hecho de poder dormir una siesta de 1 hora todos los días sin que el mapache psicótico lo molestara. En verdad, era una bendición. Corre, Ningen. Corre de tu perdición. Maldita sea. Maldita sea. Los ojos de Kurama parpadearon y se abrieron, observando perezosamente a su hermano menor haciendo. ¿Qué estaba haciendo, en nombre de los sabios? ¡Muere! Una enorme torre de arena explotó, dejando tras de sí solo desesperación y destrucción. Los ciudadanos corrieron a refugiarse mientras los escombros caían desde arriba y aplastaban a los inocentes transeúntes que se encontraban abajo. ¿Sí? Temedme como a vuestro Dios. El mapache emitió un rugido y varios edificios de arena se derrumbaron bajo la fuerza emitida. Muebles enteros volaron por las ventanas hacia los complejos vecinos. Ja. El monstruo se deleitaba con su miseria y sufrimiento. Ojalá toda la ciudad y sus habitantes no fueran de arena. Sí, de pie en el centro de una ciudad sumamente detallada, con ciudadanos a escala y otras cosas de tanta importancia, Shukaku rugió una vez más, pareciendo un completo idiota. Todo estaba hecho con la máxima precisión al detalle. Honestamente no podía imaginar que el One-Tail tuviera paciencia para algo como esto. Kurama observó mientras se acercaba a un edificio de aspecto bastante llamativo, con una mueca de desprecio en su rostro. Ah, entonces era un castillo. Ofréceme tu realeza como tributo. Y así, el Tanuki fabricó un par de brazos a partir de los restos de la ciudad que tenía detrás, agarrando y levantando el techo, revelando un rey y una reina. Pequeños brazos de arena atravesaron las ventanas y atraparon a los guardias que se atrevieron a interponerse en su camino. Pronto, solo estaban el rey y la reina. Se quedaron congelados por el horror cuando Shukaku extendió la mano y los sacó de su castillo. Perecer. Luego se los metió por la garganta. Shukaku se dio la vuelta, admirando su trabajo, ya que no quedaba gran parte de la ciudad en pie. Podía imaginar las llamas rodeando el lugar, y también los gritos que habría escuchado. Ah, bueno, al menos de esta manera Naruto no se enojaría porque libera sus tendencias más destructivas de esta manera, si se volvieran a encontrar. Ese chico era demasiado terco para morir.
Debería saberlo. Después de todo, él y Gaara habían intentado matarlo durante los exámenes Chunin. Bien está lo que bien acaba. He aquí a Shukaku, señor de los castillos de arena. Pronto, se dio la vuelta y abandonó su creación, dejando la ciudad en su estado. Siempre podría reconstruirla más tarde, pero admirar el trabajo de un día duro era una buena experiencia. Y así, Shukaku se fue. Mientras tanto, Kurama se quedó mirando el único edificio restante que Shukaku había pasado por alto. No podría ser tan divertido. ¿Podría? Entonces, con un movimiento de su cola, derribó el edificio. ¿Qué sabes tú? Y así terminó el loco reinado de terror de Shukaku. Porque había una nueva bestia de destrucción acechando justo al otro lado de la esquina. Bien. Nos vemos. Aquí estoy yo, despidiéndome. La locura 135. Capitán 3. Sabio. ¿Qué? Hice esto. Al crecer, Naruto siempre lamentaba el hecho de no tener un dojutsu genial como algunos de sus amigos. El Sharingan de Sasuke le volvía los ojos de color rojo sangre y tenía una cantidad ridícula de cosas que podía hacer solo en sus formas iniciales. El Byakugan de Neji Hinata les dio una visión de casi 360 grados a su alrededor y les permitió ver las redes de chakra de quienquiera que miraran. Diablos. Una buena parte de sus mayores enemigos también habían usado dojutsu. Rinnegan, Sharingan, maldito Rinne Sharingan. ¿Qué fue eso último? Entonces, cuando descubrió que nunca obtendría poderes oculares geniales y extraños como algunos de sus amigos y enemigos, Naruto decidió concentrarse en lo único que sabía que podía hacer bien. El único ecualizador que era suyo y solo suyo, no un chakra extraño de la bestia dentro de él. Lo único que lo había hecho ganar pelea tras pelea. Hizo que Jiraiya le enseñara todo lo que sabía para mejorar su Rasengan. Claro, el pervertido le hizo realizar otros entrenamientos para mantenerse al día, pero cada vez que le preguntaban en qué quería mejorar, siempre respondía Rasengan. Entonces, aunque recuperó un Chunin en habilidad, logró convertir su bola de devastación en una bola de devastación más grande, y en su mente valió la pena. Así que imagina su sorpresa, incluso después de todo eso, incluso después de que sus ojos se convirtieran en extrañas barras horizontales y verticales, cuando usó el modo sabio y el chakra del Kyuubi respectivamente, incluso cuando se mezclaron y formaron cruces de todas las cosas. Todavía no hicieron nada. Simplemente se veían geniales como un indicador de las habilidades que estaba usando, no la causa directa de ellas. Si tan solo pudiera prender fuego a las cosas o algo así. Bueno, podría, pero no con los ojos. Pero aún así, podía hacer muchas otras cosas geniales sin la necesidad de esos extraños poderes oculares. Fue el único que no tenía ningún tipo de jutsu ocular durante la pelea final con Madara y Kaguya, además de Midguy al final. Y Sakura-chan. No podemos olvidarnos de Sakura-chan. Ella le dio una paliza a un Zetsu tras otro, e incluso le disparó unos cuantos tiros a la mismísima diosa conejo. Al menos todavía tenía el Biju con él. Y estos extraños, que ahora que miraba al hombre mayor de las dos rubias frente a él, se parecían un poco a él, pero mayores y uno estaba usando el jutsu sexy. En serio, todavía necesitaba sacarla de su regazo. Hola. Al ver que la mujer todavía estaba intentando tirar de su mejilla después de su aparente juramento y su necesidad de expiación en la forma de un tarro de juramentos, procedió a levantar la mano de su frente, mirando fijamente al hombre del dúo. Un extraño movimiento llenó sus oídos y su cabeza se movió lentamente hacia el único hombre en la habitación. Su doble de aspecto mayor. Por alguna razón, el hombre se paró un poco más erguido, con los ojos mirando sin una intención clara, pero reconociendo claramente algo en él. Sin embargo, parecía relativamente bien, dejando de lado su apariencia pícaramente buena, y tampoco podía sentir ni una gota de malicia. Aparte de eso, el único detalle que podía decir con certeza sobre ellos era que ambos parecían mayores que él. Y así, empujado a una posición de incertidumbre política y vaguedad general, Naruto recurrió a un método probado y verdadero que aún no le había fallado. Esbozó la sonrisa más encantadora que pudo y saludó con la mano derecha como de costumbre. Hola. Te llamas Uzumaki Naruto. ¿Cómo te llamas?
Sintió que la mujer en sus brazos se ponía rígida, su cuerpo se puso rígido mientras el hombre casi tropezó hacia adelante. ¿Qué clase de prueba era esta? Esta nueva prueba que se le impuso en su momento de confusión. El Señor mismo le hablaba como si fuera un adolescente común y corriente. Padre, por favor, ¿qué sucede? ¿Por qué tomas este alias? Si me permites. Se tensó cuando vio el fuerte pisotón que había dado el chico, los brazos olvidaron su ataque cuando ella chilló y cayó al suelo. Naruto ahora efectivamente se quitó del trono en el que estaba sentado. Oye, te haré saber que mis amorosos y maravillosos padres le dieron a este nombre único. No usaría ningún otro. Bueno, añadir Hokage aparte de ese nombre habría sido aceptable. Sí, podría ser una excepción en ese caso. Además, estaba seguro de que no tenía hijos, primero tendría que haber encontrado una novia y realmente no tenía mucho que hacer en ese aspecto en casa. Con los ojos muy abiertos, el ángel que tenía delante había cerrado la boca. Su pastor era un ser enigmático que concedía bendiciones y plagas a quienes las merecían. Se les enseñó la benevolencia y la compasión. También era igualmente aterrador cuando surgía la necesidad. Pero, ¿qué debía hacer con la situación actual? Michael no tenía ni idea de eso. Su padre nunca había mostrado una forma física antes, sino que aparecía como una voz y una fuerza convincente en sus momentos de necesidad, dándote la fuerza para sobrevivir a tu terrible experiencia, siempre y cuando seas justo. Así habían sido las cosas al menos, antes de que le fallaran y se creyera que se había ido. Tal vez por eso aparecía ahora, de repente, con rapidez y gran solemnidad, regresando a ellos. Quizás esto fue una prueba de su fe. Así que, por su señor, él siguió el juego. Y así, ahogó las palabras en su garganta, aun cuando su boca y su lengua lo traicionaron. Ja. Naruto Uzumaki-sa. Llámame Naruto, por favor. Sí, por supuesto. Tragó saliva. Lo que su padre le había pedido podía considerarse una blasfemia. Su cabeza se inclinó hacia atrás y las palabras se abrieron paso entre sus disciplinados dientes, palabras capaces de contener el mayor de los secretos del mundo. No. Bajó la cabeza una vez más. No podía hacerlo. No podía faltar el respeto al antiguo credo que dictaba la existencia misma de su pueblo, para que no cayeran de su gracia y fueran excluidos de su reino. No tomarás el nombre del Señor en vano. Estaba escrito en su propia alma, casi esperando que alguna forma de corrupción surgiera de algún lugar de su cuerpo. Sería juzgado por su padre, su Señor, su Salvador. Aproximadamente a la mitad de su pequeño intercambio social, Naruto notó que la chica se había acercado al hombre al que estaba saludando, más rápido de lo que honestamente esperaba. Bueno, ese fue un problema resuelto. Gracias a Dios, Kurama tenía su detección de negatividad. Hizo que creer en la gente fuera mucho más fácil, especialmente útil para detectar los ataques de la gente también. Ser una prisión demoníaca a veces tenía sus ventajas. El problema era que, por muy raro que se pusiera el tipo con el tema del nombre, no podía percibir absolutamente nada en él, aparte de su propio desprecio y confusión. No había malicia ni nada, pero en realidad no necesitaba esa habilidad particular para darse cuenta de lo obvio. Y por alguna razón, decir su nombre era algo muy importante para este tipo, tanto que se negaba a decir su nombre casualmente. Como si algo le impidiera hacerlo. Tal vez estaba un poco molesto por el comentario anterior sobre el nombre, o tal vez era un tipo muy agradable, pero siendo el infame Uzumaki Naruto, ahora estaba decidido a lograr que este tipo dijera su nombre correctamente, al menos correctamente ante sus ojos. Era su nombre y cualquiera que quisiera decir su nombre podía. Así que esta vez iba a ser indulgente con el chico y se centró en el hecho de que el dúo no tenía intención de hacerle daño, solo sentían curiosidad. La chica era infinitamente más curiosa, de una manera más extraña, a modo de palmaditas en la cabeza. Había hecho muchos amigos. Se había ganado muchos enemigos. Había convertido a los enemigos en amigos, a los amigos en enemigos, y luego a quien lo hiciera le correspondía una segunda paliza. Más de la mitad de las veces, terminaba herido o con problemas de alguna manera. Y, tal como estaban las cosas, vio una forma de superar esa desagradable etapa del proceso en la que déjame intentar matarte y luego tú intentas golpearme, así que la aceptó abiertamente.
Amigos, era entonces. La mirada se relajó, la dureza y severidad de sus labios desaparecieron y fueron reemplazadas por una suave curva ascendente, mientras sus ojos se suavizaban. Él asintió. Michael estaba metido en un buen lío. La primera vez que recibe una orden en varios milenios y de inmediato es incapaz de llevar a cabo dicha tarea. Cuando soñaba con este día, en sus fantasías más esperanzadoras, recibía la atención de su creador, quedando finalmente relevado de su deber. Pero lo más importante es que quería lo único que todo hijo quiere de su padre. En sus sueños y esperanzas más descabellados, su padre lo felicitaba, lo elogiaba por una carga bien llevada, por una tarea bien realizada, por un trabajo bien hecho. Y ahora que ese sueño estaba tan cerca de convertirse en realidad, acababa de desperdiciar la pequeña posibilidad que tenía de que eso sucediera. Ante el regreso de quien más deseaba ver en este mundo, las emociones de Michael salieron a la luz, incapaz de contener sus frustraciones reprimidas, que los ángeles no deberían tener. Su paranoia, su ansiedad, todos esos años gestionando un sistema diseñado para una deidad más allá de su poder le están pasando factura. Nunca en su vida se había sentido tan nervioso, tan asustado por la reacción del hombre que tenía frente a él. ¿Qué había pasado con el sereno y sereno Michael O'Feaven? Se había enfrentado a monstruos, a líderes de facciones enemigas, incluso a dragones. Se había enfrentado a todos y cada uno con un genio sereno propio de un serafín. Pero ante la presencia de aquel, a quien apreciaba por encima de todo, Michael se derrumbó, y las palabras que su señor le había ordenado pronunciar murieron en sus labios. ¡Qué vergüenza! Miró hacia arriba, esperando una decepción, un juicio severo tal vez. Pero en lugar de eso, encontró un par de ojos perplejos clavados en su figura, un rizo suave y curioso que se arraigaba en su rostro. Al igual que la dualidad que había descrito antes, recordó el cariño que sentía cuando estaba en su presencia, incluso ahora. Eso era innegable. La compasión y el vigor que sintió cuando comenzaron a proteger a la humanidad, finalmente se aliaron con ellos y les regalaron Sacred Gears. El suyo era un señor benévolo. Suyo era un señor poderoso, guiando a los débiles, como una llama en la oscuridad. Calidez. Seguridad. Permiso. Defiende con orgullo lo que has hecho, y expresa tus verdaderos deseos. Las lágrimas contenidas en sus ojos comenzaron a filtrarse ante este alto honor, la sonrisa en su rostro rompió suavemente el rostro estoico que había tratado de mantener. Una visión que había mantenido durante un milenio. Él sería el primero en decir su nombre. A un lado vio a Gabriel horrorizado. Se rió y su cuerpo se sintió ligero. Se rió al sentir que algo grabado en su interior alteraba. Se rió aún más fuerte, ya que sin decir palabra, una de las leyes más antiguas del cielo había cambiado. ¡Qué deliciosamente impredecible! Su alegría anterior rebotó en los pasillos que los rodeaban. El arcángel se enfrentó a su padre, de pie con el orgullo y la seguridad que se había ganado durante su deber. «Hola, Naruto-san». Sus esperanzas se dispararon cuando el tercer rubio en la habitación soltó una risita, luciendo como uno de esos kitsune yokai del este. La sonrisa de Naruto se hizo más amplia, ya que los sentimientos negativos que había sentido antes ya no se podían encontrar. En cambio, podía ver la confianza y la alegría en el doble, todavía extrañamente similar a una vieja foto de su padre. Michael, mi nombre es Michael, y lo recibí de la persona que más admiro en este mundo. Yo tampoco usaría otro nombre. Entonces el shinobi inconsciente se cruzó de brazos. Naruto-san estaba bien. Por ahora. Jeje, ahora sí que es mucho mejor. Encantado de conocerte, Michael. Para levantar el ánimo de aquellos bajo su guía en sus horas más oscuras. Con un simple movimiento de muñeca, Michael hizo algo que solo haría en sus sueños más locos. Es un placer conocerte también. Saludó a su padre, dándole la bienvenida a casa. Entonces fue un shock para él ver a su padre ponerse rígido y desaparecer de su vista. Como un destello. Después de ver a su doble saludarlo, Naruto suspiró internamente. Está bien, nadie está muerto ni ha intentado apuñalar a nadie, así que creo que lo estoy haciendo bien. A estas alturas, ya estaba casi seguro de que esos extraños eran del tipo amigable, especialmente la chica, por lo que el shinobi dejó que sus músculos se relajaran por completo y comenzó a hundirse de nuevo en el sorprendentemente cómodo trono de piedra.
Considerando su historial, estaba en el camino rápido para afianzarse en donde sea que estuviera. Los 9 Biju que lo rodeaban también le dieron una gran confianza. Así, liberado de la chica excesivamente cariñosa, a pesar de que la había complacido sin pensarlo 2 veces, ya no tenía ninguna distracción que le impidiera hacer lo que había querido hacer todo este tiempo. Cerrando los ojos, dejó escapar un pequeño e imperceptible suspiro. Modo sabio, necesito una reposición por favor. Cada vez que entraba en la legendaria forma dominada del Toad Senjutsu, sus reservas de chakra y su fatiga desaparecían tan pronto como el chakra de la naturaleza terminaba de equilibrarse en su red. Más tarde, podía entrar en ella en cualquier momento. Y en ese momento definitivamente estaba sintiendo un agotamiento innecesario que necesitaba desaparecer. Levantando ligeramente el pecho, respiró de nuevo. Respiró una tercera vez. Su pecho y su cuerpo no se movieron. El sabio comenzó a convertirse en parte de la naturaleza. Entonces se dirigió hacia la naturaleza. Y así, la naturaleza tomó represalias. Tan pronto como las 2 energías se encontraron, Naruto casi dejó que el entrenamiento se le escapara ante este odio absolutamente repugnante. Pero esto no era nada comparado con el odio de Kurama. Pero duró apenas un momento antes de dar paso a la energía pura y tranquilizadora que había llegado a conocer. Como si hubiera cambiado. O revertido. Recordado. Al igual que el odio anterior, sus sentidos cambiaron a algo más. Sus ojos se abrieron de golpe y revelaron las barras horizontales que contenían el mundo. La enorme cantidad de dolor que viene de lejos, el daño, la desesperación. Su espalda tocó la espalda del trono. Una vez más las voces asaltaron su mente, trayendo súplicas fuertes, desesperadas y lastimosas. Oh, Señor, que nos libremos de esta plaga roja. Sea lo que sea que aflija a mis semejantes, a tus hijos, danos la fuerza para superar esta prueba. Por favor, por favor, por favor, no quiero morir, por favor, Dios. Hijo mío. Sea lo que sea esta niebla roja, este aliento del diablo. Por favor, limpia a mi hijo de esto. Él no tiene la voluntad de lastimar a un alma en tu tierra, así que te ruego que perdones a mi inocente niño. Señor, las bestias han despertado, déjalas hacer lo que deben hacer. Salva a mi hijo. Una palabra, dicha con el volumen de una multitud de voces, era como una sola. Amén. Las palabras salieron suavemente de sus labios, su cuerpo se movió y saltó de la habitación a través del techo roto. La voz de su compañero más antiguo casi se interrumpió. Espera. Las voces eran urgentes, estaban sufriendo, necesitaban su ayuda. Necesitaban su ayuda. Llegó al lugar en cuestión de minutos y vio una espesa capa de niebla roja que comenzaba a alejarse hacia el templo del que había venido. Reconoció la energía de inmediato, ya que no había forma de que no la reconociera. Después de todo, el chakra de un Biju antes de ser purificado estaba absolutamente empapado de avaricia. La zona a la que llegó era un claro creado por el hombre, un pueblo abandonado detrás de él. La niebla rápidamente abandonaba el último lugar del área. Tiendas blancas y gente siendo trasladada de un lado a otro por hombres y mujeres vestidos con elegantes túnicas. Sus ojos se centraron en las víctimas, algunas gritando de dolor y a otras les habían amputado miembros para detener la propagación del chakra repugnante que devoraba su carne. Los que seguían gritando sufrían las múltiples quemaduras y la carne que se consumía lentamente a medida que se extendía lentamente ahora que la niebla había retrocedido. Su sangre se heló al ver las pequeñas figuras de los niños entre las tiendas, con el color carmesí saliendo de sus cuerpos. Su cabeza se inclinó hacia abajo. Amén. Recordó lo que Kurama y los demás habían estado haciendo cuando despertó, los zarcillos de su chakra llegando a él y filtrándose en su sistema, reponiéndolo. Lo hicieron para despertarlo. Se había soltado. Esto fue culpa suya. Entonces tuvo que arreglarlo. Otro sentimiento que se había vuelto natural para él durante el transcurso de la cuarta gran guerra shinobi. El uso y control del chakra de una bestia con cola. Sus ojos se abrieron de golpe por tercera vez esa noche, una vez más centrándose en sus necesidades. Uno cruza la vista en lugar de la pupila circular. Una llama naranja clara se escapaba y ondeaba a su alrededor y lo elevaba por encima del aire mientras finalmente flotaba. Vio todos los campamentos médicos extendidos, muy arriba en el cielo.
Los residentes y los pacientes observaron la figura brillante en el cielo, de la que surgían una capa y unos brazos brillantes. Observaron con miedo y asombro cómo los brazos comenzaban a acercarse a ellos. Una vez que fue aceptado, él y el zorro se volvieron más fuertes que nunca, alcanzando nuevas alturas. La naturaleza volvió a alcanzarlo y el manto de llamas creció en su extensión, volviéndose casi completamente blanco, y el naranja parecía más claro a lo largo de su longitud con el toque de los cepillos. Explotó, y cientos de brazos cayeron suavemente y tocaron a aquellos que habían sido contaminados por la energía llena de odio. El rojo desapareció de la carne y fue absorbido por los brazos en llamas que todos rechazaron al principio, antes de abrazar el toque cálido que trajo junto con los milagros que realizaron. Las quemaduras fueron curadas, cicatrices curadas, extremidades curadas. Y finalmente, cuando aterrizó en el suelo, vio al pequeño bebé en brazos de su madre, con el rostro lleno del dolor de la pérdida. Su cabello dorado había perdido su brillo, sus ojos marrones estaban apagados por la pérdida y manchados por las lágrimas. Ella estaba sana como las demás, pero era la única que había perdido. Su hijo, su futuro como madre, ¿qué más le habían arrebatado? Así que, mientras el niño era tomado y acunado en sus brazos, él pidió a la naturaleza un último regalo. Sintió una conexión con la vida de las chicas, uno profundamente íntimo con los suyos. El niño tenía una chispa de su propia energía, como todos los demás. Algo que no debería haber sucedido, a menos que todos ellos fueran miembros perdidos del clan Uzumaki. Lo cual ciertamente no era así, al menos eso pudo notar de inmediato. Entonces, ¿qué fue? Entonces envió su chakra hacia el infante, buscando la chispa familiar, su energía buscando algo similar. Sintió un golpe sordo en el corazón, líneas de fuego extendiéndose desde las puntas de sus dedos, el corazón del bebé brillando desde adentro. Y así tiró. Las líneas alcanzaron la chispa, tirándola mientras Naruto apartaba su mano, oyendo un ruido sordo nuevamente cuando el fuego abandonó la forma del niño. En pocos instantes, el bebé tomó una preciosa bocanada de aire. Roncos jadeos de alegría e incredulidad escapan de la mujer que había presenciado el milagro antes que ella, acostada en su cuna en silencio, interrumpiéndolo solo cuando el misterioso extraño trajo a su hijo de regreso. No, él no era ningún extraño. Él le devolvió la vida en sus brazos. Y sonrió. Felicidades, es una niña. Ella contuvo un sollozo de alegría mientras miraba el bulto que ahora descansaba sobre su pecho. Se rió cuando el bebé abrió los ojos. Eran de un tono de verde muy bonito. Las puertas se abrieron de repente y un hombre entró corriendo, curado de las dolencias que lo tenían postrado en cama momentos antes. Cassandra. Su cabello castaño estaba hecho un desastre, sus ojos reflejaban pánico mientras buscaba a su esposa en la tienda. La encontró, con los ojos ablandados y caminando hacia el amor de su vida y la nueva vida que habían traído a este mundo, aturdido. Vio los ojos verdes de su hija. Ojos iguales a los suyos. Alberto. El padre se acercó, mientras la madre comenzó a buscar al salvador de su hijo. No lo encontrarían por ningún lado. Se fue, como una llama parpadeante. Su oración no quedó desatendida. Pero ella le contaría esta historia más tarde. Entonces, ¿cómo la llamamos, mi amor? Su mirada se dirigió hacia abajo, y sus arrullos llegaron a sus oídos mientras sonreía amorosamente. Hola pequeño. El resto del chakra Biju casi había terminado de regresar al templo una vez que él regresó. Los demás se habían quedado en sus respectivos lugares, los Biju en su círculo obviamente coordinado, y los dos dobles ahora parados uno al lado del otro, con miradas de asombro en sus caras. Una especie de pantalla se estaba mostrando en el aire, antes de que la apagaran al notarlo. Todos parecían culpables, como debería ser. Aunque el Biju parecía molesto con la otra rubia en la habitación. Y no debería ser así. Soy el único que puede estar molesto ahora mismo. Le habían pasado muchas cosas raras en las últimas 24 horas, había luchado en una guerra contra el bisabuelo zombie de su mejor amigo, luego luchó contra el tío Jinchuriki loco de 10 colas de su mejor amigo, luego luchó contra su tatarabuela compartida, el dios conejo. Estaba dispuesto a tomar algunas cosas con cautela, pero devolver la vida a los muertos no era una de ellas. Pero lo más importante es que la gente había resultado herida para poder hacer lo que fuera que habían hecho.
Quería algunas malditas respuestas para eso. ¡Ay! Maldita sea. Y a juzgar por la mirada de sus ojos, también sabían lo que estaba a punto de preguntar. El primero en hablar fue Kurama, girando la cabeza bruscamente hacia la derecha mientras se burlaba. No nos mires, niño. Les dijimos a los monos inútiles que mantuvieran a la gente alejada del área. Levantó la cabeza, sus ojos carmesí fulminando con la mirada al nervioso dúo de rubios frente a Naruto, y mucho menos dejarlos que se establezcan asientos cerca de ella. Callarse la boca. El kitsune gigante en realidad se cerró un poco. Naruto apretó los dientes, sus orbes brillaron de ira mientras miraba a su compañero. Viste a esas personas en el camino hacia aquí, tenías que hacerlo. Entonces, ¿por qué diablos dejaste salir todo ese chakra? Sabías que quedarían atrapados en él, así que ¿por qué? Estaba furioso, como debía estarlo. Esas personas no tenían nada que ver con él, no tenían ningún interés en su vida. Lo que hubiera sucedido para despertarlo no valía la pena por el tipo de dolor que había visto allí abajo. Y, sin embargo, esa ira que sentía era solo una falsedad, una red de seguridad, para tratar de mantener sus pensamientos lejos de la duda y la confusión que sentía. ¿Cómo sabía dónde estaban? ¿Cómo había sido y será él al utilizar esa forma? ¿Dónde estaba él? ¿Qué eran esas voces? La ira se desvaneció y pronto fue reemplazada por la confusión. Yo vi cosas ahí abajo, máquinas, ustedes. En el campamento, en su estupor, había visto algunas cosas que estaba empezando a comprender. Un pequeño tren con ruedas de goma, comunicaciones de larga distancia y numerosas maravillas medicinales. En el estado en el que se encontraba, podía verlo todo con gran detalle. Hizo algo que sabía que solo unos pocos podían hacer. Un niño recién nacido murió, Kurama. El zorro tuvo la decencia de estremecerse. Debería haber sabido que, incluso si se pudiera arreglar más tarde, a su amigo le habría enfadado que hubiera gente atrapada en el fuego cruzado. Pero los traje de vuelta. Otra duda. Otra imagen de los enemigos a los que se había enfrentado. La imagen de un hombre enfermo con el pelo rojo descolorido, al que el soporte vital era lo único que lo mantenía atado al plano mortal. Esta ira, esta confusión, lo consumían. Su cuerpo, renovado por el chakra que había recibido. Y su mente, cansada y desesperada por sus experiencias en el vacío que había tratado de desgarrarlo, y las voces que aún no había entendido. Varios pares de ojos se abrieron de par en par ante la afluencia de chakra Biju de la naturaleza. Quedaron en silencio, asombrados por lo que vieron. Kurama, chicos. Su chakra era. La energía se encendió y fluyó desde su sistema. El chakra Biju actualmente circulaba a través de su red de chakras, que le habían otorgado recientemente los 9. Su chakra, cuando lo sintió por primera vez en los primeros momentos de despertar, era casi inexistente, pero pronto algo del exterior lo reponía y llenaba sus reservas hasta el borde. En un momento dado, su red comenzó a producir el Biju chakra purificado por sí sola. Solo se dio cuenta de esto momentos después, asumiendo naturalmente que Kurama estaba allí como siempre había estado durante el evento. Cualquiera que sea lo que lo había impulsado en ese entonces, fue suficiente para rivalizar con el poder del 9 colas. Un poder que comenzó a acumularse nuevamente a medida que las voces regresaron a su mente. Gracias por responder a nuestras oraciones, gracias por salvarme la vida, gracias por tu guía, gracias, gracias, gracias. Amén. Las voces crecieron en su cabeza, atrayéndolo hacia el trono de piedra frente a él. Al volverse hacia ellos, las bestias se sintieron culpables al mirar fijamente los familiares ojos en forma de cruz, con un manto blanco de llamas ondeando a su alrededor. ¿Qué está sucediendo? Y el Rinnegan permaneció dentro de ellos. Entonces gritaron preocupados cuando se desvaneció y el niño cayó al suelo antes de poder llegar a su destino. Al amparo de la noche, un hombre solitario se aleja del claro donde se encuentran las tiendas médicas. Se mueve con rapidez, mezclándose con la alegre multitud mientras ríe y felicita a quienes lo rodean, sin detenerse en ningún momento. Él ve a los recién casados en su propio mundo, sosteniendo un niño entre ellos. Bien por él, siempre supe que Albi eventualmente dejaría su trasero virgen. Después de todo, había pasado un tiempo desde la última vez que visitó el asentamiento. Había llegado poco antes de la demostración de poder todopoderoso, porque no era ningún tonto.
No, nunca podría olvidar la sensación de esa energía incluso si lo intentara. Aunque la sustancia corrosiva que cayó en sus manos fue muy difícil de contener. Bueno, bien está lo que bien acaba. 12 alas negras se desplegaron una vez que llegó a la línea de árboles, el sombrero quedó guardado, liberando sus mechones negros y rubios para que se agitaran con el viento. Realmente necesitaba un corte, tomó un mechón entre sus dedos y decidió hacer precisamente eso. Tenía que lucir bien para su regreso. Bienvenido de nuevo, querido papi. Porque ahora tenía travesuras que planear. Y vaya si serían unas travesuras. Basta de tonterías, ustedes se merecen un capítulo. Ey, esta vez en menos de un año. Sí, Naruto puede resucitar a los muertos, sin importar lo que haya sucedido que le haya permitido hacerlo. Sí, habrá explicaciones al menos hasta donde los personajes saben. Y para aquellos que piensan que me olvidaré de eso, Naruto se enojó con Biju por hacer algo tan increíblemente peligroso como dejar que el chakra de Biju se escape y lastime a los civiles. Especialmente porque fue por su bien. Las bestias no suelen tener demasiado en cuenta a los humanos. Solo lograron salvar al único humano que todos querían, por lo que no se centraron en los pequeños detalles de su plan, aunque originalmente esperaban que el área se mantuviera vacía, no que se convirtiera en un asentamiento religioso. Sin embargo, lo están intentando, como lo demuestra su culpa. Es cierto que lo arregló y podría haberlo hecho sin su nuevo poder, pero el niño habría muerto. Eso es algo que no va a dejar pasar. Perdón por el capítulo más pequeño de lo normal, pero sentí que ustedes se merecían algo después de apoyar la historia incluso con solo 2 capítulos. Para aquellos que todavía leen y continuarán leyendo, gracias. Para aquellos que abandonarán la historia por una razón u otra, gracias también por leer. Y no os preocupéis por el Rinnegan, tengo planos para que no quede demasiado genérico, confiad en mí. Ya he hecho algunas cosas bastante locas. Así que queda una pregunta. ¿A todos les importa si ocasionalmente reduzco la longitud de los capítulos entre 4 y 7K? Eso significa que las actualizaciones serán un poco más frecuentes. Incluso entonces, lo más probable es que solo fueran escenas para ayudar a que la historia fluya y haga la transición a capítulos más grandes, como este. Hola, soy Tewadne 135 y me despido. PD. All. Interludio de cola. El día que algo despertó. Se hizo. Se había despertado. Lo habían logrado. Lo habían logrado. Yao. Por supuesto, Shukaku fue el primero en romper el silencio. Cada uno lo celebró a su manera. La arena de Shukaku se arremolinaba a su alrededor, llevándolo ligeramente por el aire. Matatabi acicaló sus patas con orgullo, las llamas retumbaron y escaparon de sus fauces mientras ronroneaba ante el regreso de sus amigos. A Isobu le salía un chorro de agua por la boca y tenía el ojo cerrado en señal de satisfacción. Su hijo se golpeó el pecho y la lava goteó de sus colmillos. Kokuo pisó el suelo suavemente y el vapor brotó de la tierra debajo. Saiken simplemente rebosaba de felicidad. Chomei levantó algo de polvo, sus alas zumbaron y las 7 colas de la suerte quedaron detrás. Gyuki se cruzó de brazos, mirando con interés la pantalla que pronto apareció. Kurama miró y sonrió con orgullo, viendo a su compañero finalmente suceder al padre de los Biju por completo. Había nacido un nuevo sabio. Fue duro verlo luchar. Sus primeras palabras les fueron dichas con frustración y confusión. Empezaron a preocuparse. Mientras lo veían caer hacia adelante, el rubio notó sus ojos en un charco de agua creado por Isobu anteriormente, un segundo antes de que volvieran a cambiar. Él sonrió. «Chúpala, Sasuke». Aterrizó de bruces. El Biju resopló. No tenía de qué preocuparse con él. Estaría bien cuando despertara. Algo que ahora ya no esperaban con tantas ganas. Es curioso cómo cambian las cosas. Hasta aquí el capítulo, recuerden darle like para traer más partes. Hasta luego.